Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri y hoy te voy a mostrar cómo hacer este hermoso diseño de bolso trapillo, grande, resistente y súper práctico, ideal para usar en el día a día o incluso como bolso playero. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con alguien que esté comenzando en este mundo del crochet y dejarme tu comentario aquí abajo. Las medidas serían de alto 23 centímetros y de ancho 27 centímetros. Y bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Trapillo, el trapillo que siempre uso es de 2 centímetros. Tijeras, ganchillo, estaré utilizando el número 7. Aguja lanera para esconder las hebras. Pegamento para tela. 6 marcadores. 2 aros de madera, estos tienen aproximadamente 14 centímetros de diámetro. 2 argollas mosquetones, estas tienen 2.5 centímetros de diámetro. Cadena, esta tiene aproximadamente 120 centímetros de largo. También un pañuelo, el de su preferencia. Este es de poliéster para darle un toque especial a nuestro bolso. Y un metro, algo con que puedas medir. Ahora sí, comenzamos. Ok, vamos a tomar trapillo. Vamos a hacer un nudo corredizo. ¿Sí? Vamos a empezar haciendo 23 puntos bajos alrededor de acá. Asegurémonos que al sostener el trapillo con el dedo, el lado del revés quede hacia arriba. Vamos escondiendo esta hebra. 3. Tenemos 3. Ahora vamos a nuestro cuarto. ...21... ...22... ...y 23... ...aquí está... ...23 puntos bajos... ¿ok? Y ahí los vamos acomodando... ...23 puntos bajos... ...ahora lo que vamos a hacer es... ...vamos a cerrar... ...ingresamos, hacemos una cadeneta ahí... ...cortamos hebra... ...y la escondemos... Vamos a esconder esta hebra por debajo de estos puntos. Ahora que escondan la hebra, le pueden agregar pegamento para tela o usar hilo y aguja para que no se suelte. ¿Ok? Vamos a realizar lo que hicimos acá, vamos a realizarlo de esa misma manera en este otro aro. Pero acá ya no vamos a cortar la hebra, ya que desde aquí vamos a empezar a trabajar en nuestro bolso. 20. 21. 22. Y 23. Ahí está, vamos a hacer un poco más. No tan suelta, más apretadito ahí. Tenemos la otra que hicimos. Y escondí la hebra. Tenemos los 23 puntos bajos. En esta no vamos a cortar hebra, ya que aquí es donde realmente seguiremos con nuestro proyecto. Ahora vamos a hacer 25 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 cadenas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, con nuestros marcadores, vamos a contar 5 cadenas. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, tomando también esta lomita de atrás, que es para darle fuerza al bolso cuando vayamos a hacer los puntos, así. Recuerden, 1, aquí no, porque esto fue el nudo de inicio que hicimos. Entonces sería acá, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí es donde vamos a agregar el otro marcador. Aquí. Y la otra asa también vamos a estar haciendo lo mismo. Y ya los tengo aquí ya marcados. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya lo tengo, 5 y 5. Y acá nos queda 13. 13 en donde no vamos a estar haciendo ni disminuciones ni aumentos, que es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, de esta manera, ahora vamos a unir estos dos. Entonces, tienen que quedar por el lado derecho, ¿sí? Esta es la parte de atrás, esta es la derecha. Entonces, los dos. Así. Y vamos a ponerlo así, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar acá. Y vamos a ingresar nuestro ganchillo en medio de la cadena. Tomando esta hebra de aquí, tomando esta hebra. Esta la vamos a dejar, va a servir como decoración a nuestro bolso. Entonces vamos a tomar esta hebra y la lomita de atrás de cada una de estas. Entonces vamos a ingresar de esta manera. De esta manera la vamos a ingresar siempre esta asa que hicimos, la cual cortamos el hilo y lo escondimos. Esta es la que vamos a estar trabajando de esta manera, así. Entonces ingresamos por las dos, así, y tomamos hebra, la pasamos. Ay, se me soltó. A ver. Vamos otra vez. Entonces ingresamos por los dos y vamos a pasar hebra. Tenemos las dos orejitas en el ganchillo y vamos a hacer un deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena de altura. De esta manera. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es hacer puntos deslizados en la tercera cadena. Entonces aquí es 1, 2, 3. Esta es la de altura, la segunda y la tercera. Entonces en la tercera es donde vamos a estar haciendo nuestro primer punto deslizado. Tomamos hebra, dos orejitas en el ganchillo al mismo nivel, pasamos. Vamos al siguiente. No vamos a agarrar las lomitas estas de acá, no las vamos a tomar, solamente vamos a tomar la primera hebra, la hebra de arriba. Ahí. Ah, perdón, así. A ver, así. 3. Vamos a estar haciendo 3 puntos deslizados al inicio, 19 puntos bajos, 3 puntos deslizados. ¿Ok? Entonces ya tenemos los 3 puntos deslizados. Ahora vamos a los puntos bajos, tomando siempre la hebra de arriba. ¿Sí? Vamos a estirar un poco esto, que nos agarre forma. $19 puntos bajos. Vamos a asegurarnos que estén los 19 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora vamos a estar haciendo 3 puntos deslizados.
2 y aquí en la primera cadena que hicimos vamos a ingresar, a hacer el último deslizado, así. Ahora vamos a tomar esta hebra, el siguiente punto que sigue, ¿ok? Este es el primer, sí, de las 23 que hicimos aquí, esta es la número 23. Ya la tomamos cuando hicimos las 25 cadenas, entonces vamos a seguir en el siguiente punto. Y no vamos a tomar la hebra de aquí enfrente, vamos a tomar estas dos junto con la lomita, ¿sí? Por abajo, ya no va a ser por arriba. Esta sí va a ser por arriba y esta de acá va a ser de abajo hacia arriba. Esta fue la que no cortamos la hebra para hacer los 25 puntos y esta es la que estaba suelta. Entonces la que está suelta es donde vamos a ingresar la aguja de arriba hacia abajo y acá de abajo hacia arriba, ¿ok? Tomando la lomita. Entonces está un poco apretados acá, vamos a ver. Ahí está, ya los tomamos. Así. Tomamos hebra, pasamos y hacemos un deslizado. Luego una cadena de altura. Damos la vuelta, pasamos. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo como empezamos, vamos a hacer 3 deslizados en la tercera cadena. Entonces tenemos 1, 2 y 3. La hebra de arriba siempre. No vamos a estar tomando dos hebras, o sea, toda la cadena completa, sino que siempre hebras de arriba. Ahí está, 2, 3. Ahí están nuestros 3 puntos deslizados. Ahora aquí, ya desde acá vamos a cambiar nuestra manera. Antes hicimos 19 puntos bajos, ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. Luego vamos a hacer un aumento. Aquí vamos a estar comenzando a hacer los aumentos. Entonces vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ok? Y aquí, en este que le sigue, vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a hacerlo. Este es 1. Vamos a hacer nuestro segundo. Y aquí en este segundo punto vamos a agregar un marcador, ya que los siguientes aumentos los vamos a hacer siempre en la cadena de en medio de estos 3 puntos. Y vamos por nuestro tercer punto bajo ahí mismo en esa cadena. ¿Ok? Entonces recuerden, 3 deslizados, 9 puntos bajos. En la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. Agregamos el marcador en el segundo punto bajo, o sea, en medio de los 3. Y acá vamos a seguir haciendo 9 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a hacer los 9. Siempre tomando hebra. Esta hebra de aquí de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, estos 3 que nos sobran, vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. ¿Ok? Así. Ahora en el siguiente punto, aquí vamos a ingresar por esta hebra y por la lomita. Ahí está. Ok. Entonces, tomamos hebra, ingresamos por 2 y hacemos el deslizado en la hebra que teníamos en el ganchillo. Luego una cadena. Ok. Pasamos ahora sí.
3 en la tercera cadena es donde vamos a hacer nuestro primer deslizado. Entonces 1, 2, 3. Seguimos aquí para hacer nuestro primer deslizado. 1, 2 y 3. 3. Ahora aquí le vamos a estar aumentando un punto más. Hicimos 9 acá. Ahora vamos a hacer 10. 10 puntos bajos. Tomando siempre la hebra de atrás. 2. 8. 9. 10. Y donde tenemos el marcador vamos a hacer 3 puntos bajos. Estamos acá. 1, 2. Siempre en el segundo vamos a agregar el marcador, ya que seguiremos ahí haciendo aumentos. En la siguiente línea haremos aumentos ahí. Y 3. ¿Ok? Ahora acá, 10. Siempre tiene que quedar los mismos puntos bajos que hacemos en esta parte. Por acá, siempre vamos a hacer los mismos, que son 10. O sea, en cada hilera. Por hilera. O sea, la siguiente van a ser 11, la que le sigue 12 y así sucesivamente hasta donde les indique. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Nuestros 10 puntos bajos. Ahora 3 deslizados. 1, 2, 3. Aquí vamos a ingresar por la parte de abajo, tomando la loma y la hebra. Ok. Ahí. Tomamos hebra y pasamos por las dos haciendo un deslizado. Ahora una cadena de altura. Damos vuelta. En la tercera vamos a hacer nuestros 3 puntos deslizados. Ahí están los 3. Ahora vamos a hacer, hicimos 10 acá, vamos a hacer 11. 11 puntos bajos. Ahora quitamos el marcador y hacemos 3 puntos bajos en esa misma cadena. Aquí agarrando la hebra de atrás siempre. 1. En el segundo agregamos marcador. Ahí está. Y acá hacemos los 11 puntos bajos. 11. Ahí está. Y acá hacemos los 3 deslizados. ¿Ok? Ahora vamos a ingresar por la parte así, tomando, como les comenté, la lomita. Ahí está. Tomamos hebra y hacemos un deslizado. Cadena. Damos vuelta. Y vamos a trabajar en nuestra tercera cadena. 1, 2, 3. 3 puntos deslizados. ¿Sí? Ahora 12 puntos bajos. Y 12. Ahora vamos a hacer otro aumento. Ahí mismo, en esa misma cadena. 2. Agregamos nuestro marcador para que no se pierda. Y ahí. Y 3. Ahí está. Ahora 12 puntos bajos en la siguiente cadena. 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer los 3 puntos deslizados. Ahora, en esta es de abajo hacia arriba. Tomamos lomita y pasamos en medio de la cadena. Tomamos hebra y hacemos un deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena de altura. Así.
En la tercera, deslizados. Acomodar bien el trapillo, ¿sí? Ahí, 3. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 13. Quitamos el marcador. 3 puntos. Entonces aquí vamos a poner el marcador. Nuestro tercero. Ahí está. Y acá, 13 puntos bajos. El siguiente. 13. Ahora vamos a hacer los 3 deslizados. 2, 3. En la tercera, punto deslizado. Los 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. Así. Quitamos por acá y hacemos los 3 puntos bajos ahí mismo. Ponemos también marcador y hacemos nuestro tercer punto ahí mismo. Y ahora 14 puntos bajos. 14 puntos bajos, ahora vamos a hacer los 3 deslizados. Esta cadena suele esconderse, entonces espero aquí bien. Ahí está, esta cadena. Ahí está, deslizado. ¿Okay? Y quitamos el marcador. Aquí, por la lumita y por en medio. Punto deslizado. Ahí. Y cadeneta de altura. Vamos a ponerlo así. En la tercera. 3 puntos deslizados. ¿Está? Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Ahora vamos a quitar esto. Y vamos a hacer nuestros 3 puntos bajos ahí mismo. 2 y 3. Aquí ya no vamos a poner marcador porque esto sería, ya terminamos con los aumentos. Vamos a seguir con los 15 puntos bajos. Y 15. Ahí está. Sí. Ahora vamos a terminar esta línea con los 3 puntos deslizados. 2. Y está escondida esa cadena. Y 3. Ahí está. Quitamos el marcador porque ya terminamos con nuestros aumentos. Y nos toca ingresar nuestro ganchillo en medio de ahí. ¿Sí? Deslizado y siempre nuestra cadena de altura. Desde ahora en adelante ya no vamos a estar haciendo más aumentos, ¿sí? Ya ahora lo que vamos a estar haciendo es 3 puntos bajos siempre en la tercera. De esta manera vamos a estar trabajando hasta que lleguemos donde está el marcador. ¿Dónde está el marcador? Al primer marcador que lleguemos es ahí donde vamos a parar. Las disminuciones las vamos a empezar a hacer desde acá. Entonces por ahora aquí vamos a trabajar regular. Entonces aquí tenemos nuestro segundo, tercer punto deslizado. Y vamos a estar trabajando todas estas cadenas con puntos bajos hasta llegar en las últimas 3, que son los puntos deslizados. Entonces son 3 puntos deslizados, 33 puntos bajos y 3 puntos deslizados. De esta forma vamos a estar trabajando todo aquí, el centro del bolso. 3 puntos deslizados, 33 puntos bajos y luego 3 puntos deslizados. ¿Ok? Estoy por terminar. Bueno, casi, todavía me falta una vuelta, pero quiero mostrarles. Así.
que casi llegamos a donde ingresamos el marcador. Ok, aquí llegamos al primer marcador, el otro todavía no. Ok, entonces ahora que llegamos a este marcador, todavía no vamos a hacer las disminuciones. Cuando lleguemos al primer marcador, vamos a trabajar esa vuelta regular. Va a ser la última vuelta que vamos a trabajar como estábamos trabajando aquí en la parte de en medio. Cuando ya quitamos el marcador. Ok, esa va a ser la última vuelta regular sin aumentos. Y ya cuando lleguemos acá es cuando realmente vamos a empezar las disminuciones. Ahí está. Entonces llegamos al segundo marcador y desde acá, regular entramos. Desde acá vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones y vamos a estar haciendo siempre nuestros 3 puntos deslizados, como lo hemos estado haciendo. Así. 3 puntos deslizados y vamos a estar haciendo 15 puntos bajos. $14 y $15. Ahora vamos a hacer la disminución en las siguientes 3 cadenas, tomando la hebra exterior. Tomamos hebra, la siguiente y la siguiente. Entonces aquí sí les recomiendo que agreguen un marcador porque luego se pierde el punto. O ya van a ver cómo queda ahí. Y solemos confundirnos. Aquí tomamos trapillo, pasamos por las 3 y vamos a hacer un punto bajo. Ok, entonces ven donde ingresamos lo que es el marcador. Esta fue realmente donde empezamos a hacer lo que es la disminución. Esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces es acá donde vamos a hacer los puntos bajos, que son 15 puntos bajos y 3 deslizados. Entonces es por eso que solemos confundirnos. Miren, pensamos que es en esta, pero no, es en la siguiente. Aquí. Vamos a tomar bien el trapillo, darle bien acá. Ahí, quitamos esto. Ya va agarrando la forma de subida. 14 y 15. Ahora los 3 deslizados. ¿Listo? 3 deslizados, 15 puntos bajos. Tomamos 3 cadenas con la hebra de exterior para hacer la disminución. 15 puntos bajos y 3 deslizados. Vamos a seguir acá. Deslizado. Y la cadena. Volteamos. En la tercera cadena, 3 deslizados. Ahora aquí vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, y 14.
¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a tomar las siguientes 3 cadenas. Entonces pasamos por la hebra exterior, la hebra de atrás y la hebra de atrás. Como les digo, recomendado poner ahí donde vamos a hacer nuestro siguiente punto bajo. Entonces aquí tomamos el trapillo, pasamos por estas 3 hebras, damos altura y hacemos nuestro punto bajo. ¿Ok? Aquí no, hasta aquí. Donde está nuestro marcador. Hacer nuestro punto bajo. 2. Acá vamos a hacer 14. 13 y 14. Vamos al siguiente. Aquí suele ser un poco apretado, pero ahí está. Deslizado, cadena. En la tercera, deslizado. No lo vamos a dejar tan flojo porque no lo hemos hecho flojo nosotros. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 13 puntos bajos. 1, 2 y 13. Ahora vamos a hacer en las siguientes 3 la disminución. Ahora aquí, hacer 13 puntos bajos. Ahí está. Los 3 deslizados. 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la disminución en los siguientes 3 puntos. Vamos a hacer nuestros 12 puntos bajos, 3 deslizados. Están un poco apretadas, que fueron las primeras que hicimos. Ahí está. Hacemos nuestro punto aquí, deslizado, luego la cadena. Vuelta. En la tercera, nuestro deslizado, segundo y tercero. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 11. Ahora vamos a hacer nuestros 11 puntos bajos en este lado. ¿Okay? Ahora nuestros 3 puntos deslizados. Tres puntos deslizados. Aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 10. 10 puntos. Luego lo acomodamos bien. Ahorita pues se ve así, pero pues luego queda muy bonito este tipo de diseño de cartera. Nuestra disminución. Aquí, aquí y aquí. Aquí voy a seguir. Aquí. 1, 2, 10. Y nuestros 3 puntos deslizados. Ahora aquí vamos a ingresar a la siguiente cadena. Ay, este punto está muy bien apretado, pero vamos.
En el siguiente. Punto bajo. Cadeneta. Nuestros 3 puntos deslizados. Acá vamos a hacer 9 puntos bajos. 8, 9. La disminución, ¿no? Aquí, acá. Esta va a ser nuestra última disminución. Puntos bajos. Aquí. 1. Vamos a hacer 9. 2. Y 9. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los 3 deslizados. 2, 3. Y aquí vamos a hacer nuestro último. Acá. Esta es nuestra última vuelta. De este lado. Aquí vamos a, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a tratar de jalarlo. Ahí. De esta manera. Cadena de altura. Sí. Aquí vamos a hacer, ya en la última vuelta, ya no hay más puntos, entonces vamos a hacer los 3 puntos deslizados. Hicimos los 3 puntos deslizados, ahora vamos a trabajar en esta última vuelta 19 puntos y luego los 3 puntos deslizados. Diez, 11. No vamos a hacer disminuciones, todo regular. 18 y 19. Sí. Y los últimos 3 puntos deslizados. ¿Ok? Y aquí ingresamos en esta última. Esta cadena, acá está. Por acá está el punto. Por acá está la lomita. Aquí escondida está. Ahí. Ya. Ahí. Un deslizado. Así. Aquí vamos a cortar la hebra para que podamos esconderla bien, un poco larga. Y acá jalamos. Hacemos nuestro último y jalamos. De esta manera. ¿Ok? Porque esto yo lo voy a ingresar aquí. Entonces con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconder la hebra. Vamos a sacarla. Ahí. ¿Ven? Entonces vamos a ingresarla por aquí. No la escondamos aquí porque se ve a veces, se ve allí. Sino que por acá. Solamente recuerden que hay que pegarla bien ya sea con el pegamento o usando aguja e hilo para sujetarla bien. Y cortamos. Y esta hebra la pegamos con pegamento o con aguja e hilo, la costura. Siempre trato de poner en varias partes
para que se sujete bien. Entonces ya empezamos a acomodar el bolso, que agarre la forma, bonita. Empezamos a estirarla, ¿sí? Que queda a veces así, en la forma en que mediante estamos haciendo los puntos se desacomoda. Aquí como queda redonda y por dentro queda bastante espaciosa. Entonces aquí le pueden colocar unos magnéticos para que cierre. Bueno, y así nos ha quedado nuestro bolso. Miren qué bonito. Le puse acá ya de relleno para que vaya agarrando su forma. ¿Está? La parte de atrás, la parte de adelante. Miren qué bonito. Le puse ya mi sello personal. Ahora lo que vamos a hacer es agregar ya lo último, que sería este pañuelo. Qué bonito pañuelito. Ustedes lo pueden agregar de esta forma, muchos lo hacen así, alrededor del aro, pero a mí me gusta bastante hacerle un moño. Ya les voy a mostrar. De esta manera, ¿ok? Estos dos iguales, tiramos, pasamos haciendo un nudo, que quede apretado para que no se vaya a saltar, y esta parte la doblamos así, así, la pasamos por acá, o sea, para este lado, y esta que tenemos acá, vamos a pasarla aquí, por encima de esta, así. Y ojo, acá lo tengo de esta manera, esa es por aquí donde vamos a pasar lo que es esta hebra. Entonces encima, esta partecita es así, la doblamos, y esta es la que vamos a agarrar aquí, ahí, por ahí vamos a pasarla. Entonces tomamos así, acá, y acá ya solamente acomodamos. Y ya ustedes deciden qué cuán grande quieren estas orejitas. Yo lo voy a dejar de esta manera. Miren qué bonito. Es una forma más fácil de hacerlo. Ahora le vamos a agregar los últimos detalles. Las orejitas a los lados. Se lo voy a agregar aquí. 1, 2, 3. Hay 3 puntos bajos aquí en la esquina, entonces por encima o donde ustedes gusten, se lo voy a agregar ahí. De igual manera, aquí están los 3 puntos, vamos a agregarlo aquí. Ahí ustedes lo acomodan bien, claro, donde gusten. Y nuestra cadenita. ¿Okay? Miren qué bonito ha quedado. Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado o si tienes alguna duda. Estaré encantada de leerte. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Tu apoyo me motiva a seguir creando y compartiendo más ideas contigo. Gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo, saludos y muchas bendiciones.